Una entrevista muy importante con Javier Andrade, que es diputado porteño y vicepresidente del bloque por el Frente de Todos, para hablar un poquito de la ciudad de Buenos Aires y también si quiere hacer alguna reflexión de lo que pasó la semana pasada con Lucas. Sí. También estamos abiertos para hablar de ese tema. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Joaquín te saluda y Lorena. ¿Qué tal, Joaquín, Lorena? Bueno, buenas tardes y gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos. Primero, te quería preguntar qué reflexión haces sobre el caso de Lucas, que estuvimos hablando recién con Claudia Neira, pero me parece importante que también vos, como vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la legislatura, también hablemos un poco de la violencia institucional que maneja la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, bueno, antes que nada, bueno, se hablaron con Claudia, es una de las compañeras que lleva el tema, junto con Vicky Montenegro también, que son parte de la Comisión de Seguridad. La realidad que antes que nada, obviamente, solidarizarnos con la familia, ¿no? Uno no se puede imaginar lo que significa la pérdida de un hijo y en estas circunstancias, ¿no? En un asesinato a través de violencia institucional, gatillo fácil. Obviamente que preocupa mucho cómo funcionan estos grupos, ¿no? Que sin identificación van atrás de los pibes particularmente, ¿no? Y como lo decían bien sus amigos, ¿no? Si hay un estereotipo que ellos identifican como alguien peligroso, y finalmente son la mayoría de todos nuestros pibes y sobre todo en los barrios vulnerables, ¿no? Que muchas veces toman una estética que uno lo ve como los músicos de música urbana y ese tipo de cosas, y eso lleva a una estigmatización. La verdad que preocupa mucho, y obviamente el pedido de interpelación que hicimos a Marcelo de Alessandro, porque entendemos que hay responsabilidades políticas al respecto, todos sabemos, y aparte habrán visto la nota del diario Clarín que pone Sí. blanco sobre negro en ese sentido, que llama la atención, pero cuando los temas suceden y se visibilizan, habilita la posibilidad de ver otras miradas, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista nosotros presentamos la interpelación, el pedido de interpelación, por las responsabilidades políticas que entendemos que pueden caber para que pueda dar las explicaciones el ministro de Seguridad, y por otro lado también no es ajeno a nosotros en parte del análisis entender que hay muchos dirigentes políticos y que fueron candidatos y candidatas también que promueven este tipo de accionarios, ¿no? Que empoderan a las fuerzas de seguridad de una manera incorrecta para nosotros, y que ese mensaje de odio, como pasó en su primer momento también cuando asumió Mauricio Macri la presidencia. Ustedes recordarán las frases como brasa militante, por ejemplo, ¿no? Que Sí. en muy poco tiempo nosotros tuvimos, recuerdo, porque fue un hecho que estuve presente inclusive, en una inauguración de una básica en Nuevo Encuentro, ahí por Almagro, desde un edificio, ya no la fuerza policial, sino un ex policía disparó desde su edificio y le pegó el brazo a una compañera, ¿no? Entonces, claramente ese tipo de enunciados y discursivamente generan el empoderamiento de sectores que son muy peligrosos para la ciudadanía. Ahora, Javier, te quiero llevar para otro tema, porque el viernes en la legislatura se presentó el presupuesto de lo que va a ser para la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto que presenta todos los años el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y estuve viendo que hay algunos grises o negros en este presupuesto en donde se ajusta bastante, como puedo decir, en salud, en asistencia a programas con fines sociales, en donde también aumenta la recaudación, que supera ampliamente a la inflación. Sí, a ver, la realidad es que viene en sintonía con los últimos proyectos de presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre ajustando en materias muy sensibles y para nosotros principales para la ciudadanía, como pueden ser salud, educación, desarrollo social e inclusive cultura. La realidad es que desde nuestro punto de vista lo que hacen este tipo de presupuestos es profundizar el modelo desigual que plantea el gobierno de la ciudad para los porteños y las porteñas. Como bien decís, en los últimos años, digamos, desde el 2015 al 2022, ha bajado ostensiblemente la caída real acumulada de gasto del presupuesto, bajó un 27%. Y eso se ve impactado e impacta fuertemente en las áreas de salud y educación. Si comparamos del 2026 al 2022, se ajusta particularmente en las áreas que te decía, salud, educación y cultura. Y por otro lado, uno ve también cómo aumentan otras áreas, como puede ser jefatura de gabinete, que pasó
del 2% al 7,6% en estos años, el Ministerio de Justicia y Seguridad, que pasó del 5% al 13,7%, otra situación que preocupa mucho es cómo el servicio de deuda que se paga, que impacta en el presupuesto, pasó del 2,3% al 7,2% en este último año. Es decir, del total del 100% del presupuesto, que son más de 960 mil millones de pesos, hay un 7,2% que es para pagar servicio de deuda pública, lo cual entendemos que finalmente, sumado al aumento de los impuestos que hay tanto en ABL como en patentes y vehículos, que es del 40%, ingresos brutos, los sellos el 41%, superando, como bien vos decías, los índices macro que se utilizan para armar el presupuesto, que es una inflación del 33%, lo curioso es que todos estos impuestos tienen una cuenta y un factor de expansión mayor a la inflación, y este es el manotazo al bolsillo de todos los porteños y las porteñas, ¿no? Claro. Pero aparte, durante todos estos meses, desde junio hasta el domingo pasado, que fueron las elecciones, ellos tenían un discurso que se pegaba mucho al de la extrema derecha, ¿no? Del de no subir impuestos, del de no crear nuevos impuestos, pero uno ve el presupuesto después que mandan a la legislatura y, por ejemplo, acá tengo peajes van a aumentar un 50%, la BTV, que es el control de los vehículos, 45%, los parquímetros un 51%, la ABL 52% y las patentes un 52%. También las multas aumentan mucho. Las multas también. Entonces, y el pasaje de subte también. El pasaje de subte que ya estaba caro. Que lo aumentaron en plena pandemia, la verdad que es un golpe al porteño y también al bonaerense, porque muchos bonaerenses vienen a trabajar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no se ve en otros lados. Me parece que de una vez por todas los porteños tenemos que poner un freno a estos avances de impuestazos, tarifazos, porque uno aporta y este servicio no se ve retribuido en la ciudad. Porque si uno mira al sur de la ciudad, nosotros hablamos también con muchos compañeros de Lugano, de La Boca, de Barracas, en donde la verdad no hay hospitales, no hay escuelas, no hay vacantes en las escuelas, las villas, los barrios populares no tienen urbanización, las calles están en un estado deplorable. Entonces, ¿para qué cada vez recauda más el gobierno de la ciudad si no invierte en estas áreas? Y como bien dijiste vos, se la gasta toda en jefatura de gabinete, en el Ministerio de Justicia. Me parece que es una situación que ya no se aguanta más. No, y no mencionamos algo que tiene que ver con la fecha en que se debe presentar el presupuesto. La Constitución establece que el 30 de septiembre es la fecha, con lo cual uno no puede dejar de descartar una especulación electoral, ¿no? Claro. Por lo que vos decías anteriormente. Es decir, justo terminó la elección, presentaron el proyecto de presupuesto y trae los aumentos en impuestos que veníamos diciendo. Entonces, claramente la demora tuvo que ver específicamente porque el presupuesto nacional ingresó en septiembre también, como debería ser en la ciudad, y no sucedió, y acá uno no puede dejar de analizar alguna especulación en términos electorales porque se contradecía fuertemente con lo dicho de la reta de no subir impuestos, obviamente también tensionado por los sectores de ultraderecha que es un planteo estructural de ellos, ¿no? Entonces, la realidad es que son muchos de los temas que finalmente terminan impactando, como vos bien decías, en una ciudad que tiene el 30% de pobreza, 10% de desocupados promedio en toda la ciudad, y un sur muy postergado, a diferencia de lo que es el norte de la ciudad, se profundiza un modelo de ciudad desigual que claramente genera mayores asimetrías, ¿no? Y ellos siguen insistiendo con todo el tema de la construcción, el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario, o sea, nos atacan por todos lados, digamos. Sí, y lamentable eso muchas veces nos hace estar en constante denuncia si no podemos priorizar las propuestas que tenemos para la ciudad, ¿no? Que es algo que vamos a tener que trabajar de acá a estos 2 años hacia el 2023, ver cómo encontramos lugar para poder dar respuesta a las inquietudes que también nos generan, pero es lo que vos decís. Ahora, fíjate que en lo que queda de año queda la segunda lectura de los 11 convenios urbanísticos que metieron, la segunda lectura de costo urbano, que es el proyecto de IRSA en la ciudad deportiva de Boca, el presupuesto mismo, es decir, son muchas cosas que se acumularon, obviamente porque entendían también que en el marco de la elección se les complejizaba en términos de mensaje político electoralmente,
y ahora se acumulan todas estas medidas que seguramente van a empujar para aprobarlas, ¿no? Y lamentablemente van a generar una mala condición de vida para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que nosotros no debemos parar de trabajar. Yo siempre lo digo que la campaña es parte de una campaña electoral, pero nuestra verdadera campaña es entre los 2 años, así que tenemos que trabajar fuertemente para poder elaborar una propuesta que genere empatía en grandes zonas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque aparte, este presupuesto que vos nombraste recién, el monto, ¿cuánto era, perdón? Son 964.000 millones de pesos, imagínate lo que es eso, es una cosa... Lo que se podría hacer con esa cantidad de plata, ¿no? Obviamente, por eso también requiere del blindaje mediático que tiene Rodríguez Larreta, ¿no? Que es parte estructural de ese blindaje que no se sepa lo que pasa en la legislatura, porque es donde se terminan de consolidar todas estas políticas, ¿no? Que van en detrimento del conjunto. Por eso siempre agradecemos a radios como la de ustedes y algunas otras más que se preocupan por llevar nuestra voz también a los oyentes. Y ahora, después de este resultado electoral, en donde, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires ganó el Cambiemos, Juntos por el Cambio, ¿cómo quedó la composición de la legislatura? No sé si ellos llegaron a esta mayoría absoluta, que era el objetivo, ¿no?, para que tener los 2/3 de la Cámara. Mirá, ya la habían perdido en la elección del 2019, donde nosotros tuvimos una elección muy buena y conformamos un bloque de 17 legisladores. Y en esta elección, más allá de lo que pasó a nivel nacional, que se pudo revertir en muchos lugares y achicarla a un punto la diferencia en provincia de Buenos Aires, que habilitó que entren 15 diputados de cada uno de los espacios más grandes, en la ciudad tuvimos una muy buena elección legislativa comparada con las anteriores y aumentamos en 2 el número de nuestro bloque, así que tenemos 19 legisladores hoy en día, que sumado a los legisladores de izquierda impide la mayoría especial que buscan para poder desafectar, por ejemplo, tierras del dominio público, ¿no? En este momento no lo pueden hacer y esperamos que podamos seguir en ese rumbo en lo que sigue, ¿no? En los años que siguen. Sí, porque me parece que muchos porteños y porteñas se están dando cuenta de esto, ¿no? Del avance del negocio inmobiliario, en donde cada vez se respeta menos la calidad de vida del porteño, en donde cada vez tenemos más cemento y menos verde, en donde en la pandemia muchos nos dimos cuenta de la importancia que es tener por lo menos un espacio de recreación, y en donde, bueno, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza solamente y especula sobre estos negocios inmobiliarios. Me parece que, como bien decías vos, son 2 años muy importantes para poder interpelar a estos porteños. Hay un núcleo duro, como lo sabemos, que representa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que tenemos que atacar a aquellos porteños que todavía están en duda, que todavía no ven esta ciudad que ellos no quieren pintar, y que nosotros tenemos ahí ese mensaje claro para llegarle a cada vecino y cada vecina. Y lo que mostraron temas como Costa Salguero es que cuando la gente se entera de lo que pasa en la legislatura, los temas entran en agenda, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que intentar hacer nosotros, digo, con la autocrítica que podamos tener a cómo hacerlo y de qué manera, con qué mensaje, qué forma de comunicarlo, pero lo que está claro es que cuando los temas se visibilizan, generan en la población una inquietud que obviamente trasciende ese bloqueo mediático, así que hay que trabajar en ese sentido. Y en materia de educación, el presupuesto, porque viste que ellos agarraron la bandera de la educación en plena pandemia, cuando sí, de la presencialidad, de la prioridad de la educación, cuando ellos continuamente durante 14 años lo único que hacían es bajar el presupuesto de educación. Siguen bajando. No, el presupuesto de educación en el 2007, cuando ellos asumieron, era cerca del 26%, sí. Y hoy está en 17.2%. El año pasado fue el presupuesto más bajo de la historia de educación de la Ciudad de Buenos Aires, y realmente entre salud y educación apenas sobrepasan el 30%, ¿no? Que eso pone en evidencia lo que ellos realmente creen que es la educación pública, ¿no? Y uno ve como cuando circula por los colegios y por los hospitales de la ciudad el grave problema de infraestructura. Vos pensás que mientras ganaron esa discusión mediática, por decirlo de alguna manera, respecto a la presencialidad, y aparte recordar que ellos fueron parte de las decisiones que se tomaron durante todo el 2020, claro, junto con el gobernador y el presidente de la Nación, de la virtualidad en materia de educación, el nivel de hipocresía que manejaron cuando se ve que algún focus group le dio de otra manera, y hacer
hacerse ellos, construirse como adalides de la educación, cuando por ejemplo habían recortado un 60% en el presupuesto del 2021 para infraestructura escolar, que era lo que tendría que haber fortalecido si querían volver a la presencialidad, ¿verdad? Entonces, realmente preocupa cómo se manejan ellos, y creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente con la comunidad educativa en su conjunto, y también con los trabajadores de la salud, que no han sido contenidos como se debía en el marco de la pandemia también. Pensá que los enfermeros y enfermeras todavía están pidiendo el pase a la carrera de profesionales. Sí, así es. Javier, te agradecemos mucho estos minutos que nos brindaste. Deseamos, te enviamos fuerzas para pelear contra todo este aparato político de la ciudad de Buenos Aires, y que cada vez sean más representantes en la legislatura por el Frente de Todos, para frenar un poco este avance de negocio inmobiliario y de ajuste hacia los porteños. Tenemos tarea y nunca entendimos la legislatura solamente acá dentro del edificio, y entendemos que hay que tener una articulación muy fuerte con el territorio y con el resto de los activos, de los actores políticos y sociales que existen en cada uno de los barrios. Así que vamos a trabajar en ese sentido para fortalecer nuestra propuesta. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, hasta ahí tuvimos la palabra de Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque por el Frente de Todos.